Me llamo Angela Wilson y tengo 32 años. Sobre el papel, soy una diseñadora gráfica exitosa con mi propio estudio en Chicago. Pero en mi familia siempre he sido la hija del medio invisible, la que nunca podía estar a la altura. La última Navidad, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, mi madre me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que habían estado implícitas durante años. Eres la hija más inútil que tenemos. Todos se quedaron paralizados. Fue entonces cuando, por primera vez, me levanté para defenderme. Antes de continuar con mi historia, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, y si los dramas familiares durante las fiestas te resultan familiares. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo poner límites a familiares tóxicos. Crecí en los suburbios de Milwaukee, siempre sintiéndome como un personaje secundario en la película de mi propia familia. Mi hermano mayor, Michael, fue el hijo dorado desde el primer día. Era alto, atlético y encantador, con un talento natural para los deportes que lo convirtió en el orgullo de nuestra pequeña comunidad. Cada fin de semana, mis padres conducían durante horas para ver sus partidos de fútbol, animando desde las gradas mientras yo me sentaba a su lado con un libro, intentando mantenerme abrigada y entretenida. Sus trofeos adornaban la repisa de la chimenea en la sala y las conversaciones en la cena giraban en torno a sus últimos logros o los próximos partidos. Mi hermana mayor, Sarah, no se quedaba atrás en la jerarquía familiar. En los ojos de mi madre era la hija perfecta, encarnando todos los valores tradicionales que ella apreciaba. Sarah se casó a los 23 años con su novio del instituto. Tuvo a su primer hijo a los 25 y asumió con aparente facilidad el papel de esposa y madre devota. Mi madre la mencionaba constantemente durante nuestras llamadas telefónicas. Sarah preparó el asado más increíble para sus suegros ayer. O Sarah está redecorando el cuarto del bebé ella sola. Es tan creativa. Luego estaba Julia, la bebé de la familia, 7 años menor que yo. Desde el momento en que nació, la mimaron y la protegieron. Cada capricho satisfecho sin dudarlo. Para mis padres, ella no podía equivocarse. Incluso cuando abandonó su primer programa universitario, lo justificaron diciendo que estaba encontrándose a sí misma. Y cuando saturó su primera tarjeta de crédito, mis padres la pagaron sin pensarlo 2 veces. Y después estaba yo, Angela, atrapada en el medio. No era ni la estrella atlética, ni la hija tradicional, ni la pequeña que necesitaba protección. Era callada y creativa, pasaba horas dibujando y diseñando. Perdida en mi propio mundo de colores y formas. Mis boletines estaban llenos de sobresalientes y notables, pero nunca se celebraban como las puntuaciones de los partidos de Michael. Mis obras de arte ganaban competiciones escolares, pero esos diplomas nunca llegaron a la puerta del refrigerador junto a los dibujos con los dedos de Julia, mi madre, Nancy. Era la fuerza dominante en la dinámica de nuestra familia. Una mujer, criada en un hogar estricto, tenía ideas muy claras sobre el éxito y los roles familiares. Era rápida para comparar, criticar y corregir. Cuando anuncié mi intención de estudiar diseño gráfico en la universidad, su respuesta fue tajante. ¿Qué clase de trabajo real conseguirás con eso? Eso es solo dibujar monitos. Incluso cuando conseguí prácticas y luego empleos en firmas reconocidas, ella los desestimaba, diciendo que no era un trabajo real como el de tu padre. No importaba lo que lograra. Nunca era suficiente. Cuando entré en la lista del decano, me preguntó por qué no había conseguido una beca específica que obtuvo otro estudiante. Cuando me ascendieron, se preguntaba en voz alta por qué había tardado tanto. Sus elogios eran escasos y casi siempre con veneno. Tu apartamento se ve bonito, pero debe de ser tan solitario vivir sola a tu edad. Mi padre, Robert, representaba otro tipo de decepción. Un hombre callado que trabajaba como contador. Parecía preocuparse por mí, pero le faltaba valor para enfrentarse a mi madre. Durante las críticas más duras, podía murmurar un tímido ahora, Nancy. Pero se retiraba enseguida si ella dirigía su lengua afilada contra él. De vez en cuando me dejaba notas de ánimo o hacía pequeños gestos de apoyo, pero siempre cuando mi madre no lo veía. Nuestra relación se volvió cada vez más distante a medida que yo crecía. Las llamadas con él eran breves y superficiales, centradas en el clima y en noticias generales, más que en algo significativo. A veces alcanzaba a ver destellos de tristeza en sus ojos cuando me miraba. Como si supiera que algo estaba mal, pero no supiera cómo arreglarlo. El patrón de trato desigual se hacía más evidente en los momentos importantes de mi vida cuando me gradué de la universidad con honores en diseño gráfico. Ninguno de mis padres asistió a la ceremonia. Mi madre tenía una reunión del club de jardinería a la que no podía faltar y mi padre alegó una emergencia de trabajo. Me senté sola durante la ceremonia, observando a otras familias celebrar juntas, fingiendo que la ausencia de la mía no me dolía.
cuando conseguí a mi primer gran cliente a los 26 años y aparecí en una revista de diseño. Compartí la noticia con entusiasmo durante una cena de domingo. Mi madre hojeó la revista por menos de un minuto antes de cambiar de tema para hablar del nuevo puesto de ventas de Michael. Mi logro fue olvidado antes de que llegara el postre, incluso las fotos. Familiares contaban la historia de mi condición, de extraña, en el gran retrato que colgaba en la sala de mis padres. Michael y Sara estaban de pie justo detrás de ellos. Julia estaba sentada en el regazo de mi madre, mientras yo aparecía ligeramente a un lado, como si me hubieran agregado al cuadro en el último momento, año tras año, fiesta tras fiesta. El patrón continuaba. Mis logros eran minimizados. Mi presencia, a menudo, una molestia. Los eventos familiares se convirtieron en ejercicios de invisibilidad donde yo ayudaba en la cocina. Tomaba fotos de todos los demás y escuchaba historias sobre la vida de mis hermanos mientras rara vez alguien me preguntaba por la mía. A pesar de todo esto, una parte de mí seguía anhelando su aprobación, algún reconocimiento de que era un miembro valioso de la familia. Seguía apareciendo, seguía intentando. Seguía esperando que algún día las cosas cambiaran. Pero a medida que pasaban los años, esa esperanza se volvía cada vez más débil, estirada casi hasta el punto de romperse cuando llegué a mis 30. Lo que mi familia no veía, o quizás elegía no ver, era que yo había construido una vida, de la que me sentía orgullosa pieza a pieza. Mi carrera en el diseño gráfico no había sido un camino fácil, pero sí uno gratificante. Después de graduarme de la universidad, comencé en una pequeña agencia de diseño, ganando apenas lo suficiente para cubrir el alquiler y los préstamos estudiantiles. Trabajaba noches y fines de semana perfeccionando mi portafolio mientras aceptaba proyectos freelance en paralelo. Mi diminuto apartamento estudio funcionaba también como mi lugar de trabajo, con mi mesa de dibujo ocupando gran parte del espacio. Vivía a base de fideos instantáneos y café, invirtiendo el poco dinero extra que tenían mejores programas y equipos de diseño. Los primeros 2 años fueron especialmente duros. Enfrenté rechazo tras rechazo de agencias más grandes y de clientes que querían más experiencia de la que yo podía ofrecer. Pero persistí perfeccionando mis habilidades y construyendo poco a poco una red de contactos en la industria. Comencé a especializarme en branding para pequeñas empresas, ayudándolas a crear identidades capaces de competir con compañías más grandes. Para mi cumpleaños número 28, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño local comercial y lancé oficialmente mi propio estudio, Dilson Design Works. No era nada lujoso, solo un loft convertido con grandes ventanales y suficiente espacio para mí y, eventualmente, 2 empleados a tiempo parcial, pero era mío. Construido desde la nada, con puro trabajo y determinación. El punto de inflexión llegó cuando conseguí un contrato con Median Breweries, una cervecera artesanal Regen que buscaba renovarse y expandirse a nivel nacional. Trabajé incansablemente en su proyecto, creando una identidad visual que honraba sus raíces locales mientras apelaba a un público más amplio. La campaña fue un éxito rotundo, aumentando sus ventas en un 35% en el primer trimestre y obteniendo reconocimiento en la industria. Ese éxito abrió la puerta a otros. En 2 años, mi lista de clientes incluía 3 marcas nacionales y decenas de negocios regionales consolidados. Tuve que mudarme a una oficina más grande y contratar a 5 empleados a tiempo completo. Mi trabajo aparecía en publicaciones de diseño y me invitaban a hablar en conferencias del sector. Mi estudio ya generaba más de $500,000 al año con una reputación de excelencia creativa y fiabilidad. Financieramente, estaba más segura de lo que mi familia jamás supo. Era dueña total de mi condominio. Tenía una cuenta de jubilación sólida y mantenía un fondo de emergencia considerable. Me pagaba un salario razonable, pero reinvertía la mayor parte de las ganancias en el negocio, lo que le permitía crecer de manera constante año tras año. Mi vida personal también había tomado forma de maneras que mi familia nunca se preocupó por conocer. Llevaba casi 3 años saliendo con Thomas, un arquitecto amable y solidario a quien conocí en una conferencia de diseño. Aunque no estábamos apurados por casarnos, habíamos construido una relación sólida basada en el respeto mutuo y en valores compartidos. Thomas entendía mi situación familiar y me brindaba el apoyo emocional que siempre me faltó en casa. También había cultivado un círculo cercano de amigos que me valoraban por quién era. Lise, mi mejor amiga desde la universidad, vivía en el mismo edificio y cenábamos juntas al menos una vez por semana. Mi equipo del estudio se había convertido en una especie de segunda familia, celebrando cumpleaños y logros juntos, apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles. Había desarrollado intereses y pasatiempos que me daban alegría. Tomaba clases de cerámica los miércoles por la tarde,
encontrando paz en el proceso táctil de crear algo con mis manos. Me ofrecía como voluntaria una vez al mes en un programa de arte juvenil, ayudando a niños de entornos desfavorecidos a expresarse a través de la creatividad. Incluso había empezado a hacer senderismo, pasando muchos fines de semana explorando rutas fuera de la ciudad, a menudo acompañada por tomas o por amigos. Y aun con todos esos logros y la vida plena que había creado, quedaba dentro de mí un vacío persistente. Una parte de mí seguía deseando la aprobación de mi familia, que me vieran como realmente era y no como la decepcionante hija del medio que habían decidido que sería años atrás. Ese anhelo me llevó a mantener un patrón de comportamiento que, con la distancia, solo reforzó la dinámica disfuncional. Me convertí en la red de seguridad financiera no oficial de la familia, siempre lista con mi chequera cuando surgían emergencias. Empezó de manera pequeña, con un préstamo a mi padre cuando su coche necesitó reparaciones costosas. Luego vino la ayuda con la matrícula universitaria de Julia cuando mis padres decían que estaban demasiado ajustados. Con el tiempo, las solicitudes aumentaron en frecuencia y en cantidad, sobre todo por parte de mi madre, que manejaba las finanzas familiares. El apoyo más significativo fue para Michael, aunque esto era algo que el resto de la familia no sabía. A pesar de su aparente éxito exterior, mi hermano había tomado una serie de malas decisiones financieras, incluyendo inversiones arriesgadas y un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Hace 3 años, acudió a mí desesperado, enfrentando una posible bancarrota y la pérdida de su casa. Yo pagué sus deudas más urgentes y establecí un plan de pagos para que me devolviera el dinero. Aunque hasta hoy apenas había hecho pagos simbólicos, también contribuía de manera sustancial a los eventos familiares, cubriendo a menudo el costo de las comidas navideñas o de los cumpleaños, mientras dejaba que mis padres se llevaran el crédito por la hospitalidad. Cuando mi padre necesitó un traje nuevo para la boda de un primo, yo lo compré en silencio y lo dejé creer que estaba en oferta. Cuando mi madre mencionaba que quería nuevos electrodomésticos de cocina, estos aparecían misteriosamente como un regalo anticipado de cumpleaños de toda la familia, aunque era yo la única que pagaba. Toda esta ayuda la daba en silencio, sin reconocimiento ni gratitud. De hecho, cuanto más ayudaba, más parecía dar por sentado mi familia que estaría ahí con la billetera abierta cada vez que necesitaran algo, especialmente mi madre, que veía mi apoyo económico no como generosidad, sino como una obligación, una especie de retribución por haberme criado. A pesar de mi éxito, aún luchaba con sentimientos de insuficiencia cada vez que estaba con mi familia. En su presencia, volvía a convertirme en la hija del medio invisible, desesperada por migajas de aprobación, minimizar mis logros para no parecer presumida, aceptar críticas sin defenderme y tragarme los sentimientos heridos para no causar conflicto se había convertido en mi rutina. Era agotador. Este constante empequeñecimiento de mí misma para encajar en el papel que ellos me habían asignado. Thomas solía preguntarme por qué seguía sometiéndome a ese trato, por qué continuaba asistiendo a reuniones familiares que me dejaban emocionalmente agotada, porque seguía ofreciendo apoyo económico sin recibir reconocimiento. Nunca tenía una buena respuesta, solo que eran mi familia y que, a pesar de todo, me importaban. Pero con cada año que pasaba, con cada comentario despectivo, con cada petición económica disfrazada de obligación familiar, sentía como mi paciencia se desgastaba, como mi resentimiento se hacía más profundo y como mi respeto propio empezaba a exigir más. La dinámica financiera entre mi familia y yo había evolucionado hacia algo cada vez más tóxico con los años. Lo que empezó como una ayuda ocasional se transformó en una red de seguridad esperada, siempre disponible pero jamás reconocida. Las llamadas de mi madre seguían un patrón predecible. Comenzaba con preguntas breves y desinteresadas sobre mi vida, apenas escuchando mis respuestas antes de suspirar profundamente y mencionar algún problema económico. El techo vuelve a gotear, decía. Oh, las medicinas de tu padre han subido de precio. Nunca pedía dinero de manera directa. En su lugar dejaba caer insinuaciones pesadas hasta que yo me ofrecía a ayudar, permitiéndole mantener la ficción de que no lo había pedido. Después de aceptar mi ayuda, la descartaba rápidamente. Bueno, para eso está la familia, decía. O más punzante aún, es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías. Nunca hubo un gracias. Nunca un reconocimiento al sacrificio o la generosidad. En cambio, mi ayuda económica era reformulada como un deber, una obligación que yo debía, no un regalo que daba. Este patrón se extendía más allá de mis padres. Michael llamaba con historias de problemas temporales de liquidez, prometiendo devolverme el dinero el mes siguiente durante años enteros. Sara rara vez pedía directamente, pero se quejaba del costo de criar a los niños hasta que yo me ofrecía a comprarles regalos caros a mis sobrinos o a contribuir en sus fondos de educación. Julia, por su parte, ya daba por sentado que cubriría
sus emergencias financieras sin cuestionarlo. Ya fuera una reparación del coche o el alquiler, cuando se había gastado demasiado en ropa, las reuniones familiares se habían vuelto cada vez más difíciles de soportar. Cada fiesta o celebración estaba marcada por comentarios sutiles y a veces no tan sutiles que me dejaban sintiéndome disminuida y a la defensiva. El último día de Acción de Gracias había sido particularmente brutal. A los pocos minutos de llegar a la casa de mis padres, mi madre me miró de arriba abajo y preguntó si había renunciado por completo a las citas, ya que había llegado sola otra vez. Cuando mencioné que, en realidad, tenía una relación seria con Thomas, lo desestimó como otro novio más y se preguntó en voz alta por qué no podía concretar como lo había hecho Sara con su esposo. Durante la cena, intenté compartir la noticia de un importante cliente nuevo que había conseguido mi estudio. Mi madre me interrumpió para preguntarle a Sara por las actividades escolares de sus hijos. La conversación nunca volvió a mi noticia. Más tarde, mientras lavábamos los platos juntas, mi madre comentó que probablemente era lo mejor que me concentrara en mi pequeño negocio de dibujitos, ya que de todas formas no estaba hecha para la maternidad. Esa noche me fui con una migraña y una promesa a mí misma: saltarme la Navidad. Pero cuando se acercaba diciembre, la culpa y la esperanza libraban una batalla dentro de mí. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez este año y me verían en la celebración del cumpleaños de mi madre a principios de diciembre. El patrón continuó: estábamos en un restaurante caro que yo había pagado, pero que se presentaba como un regalo de mi padre. Mi madre pasó toda la comida hablando de los logros de mis hermanos mientras ignoraba los míos. Cuando mencioné que había salido en una revista nacional de diseño, cambió de tema para hablar de las nuevas prácticas de Julia. A pesar de que era su tercer intento de encontrar un camino profesional. Conforme se acercaba la fecha de la reunión familiar de Navidad, mi ansiedad se intensificaba. Consideré varias excusas para evitar asistir, pero finalmente decidí ir después de una larga conversación con Thomas. Tienes que defenderte, Angie, me dijo con voz suave pero firme. Ya no eres esa adolescente insegura. Eres una empresaria exitosa que merece respeto. Ellos nunca van a cambiar, argumenté. Caminando de un lado a otro en nuestra sala. Ir allí es simplemente apuntarse para más de lo mismo. Entonces quizás sea hora de que cambies la forma en que respondes, replicó él. Sigues esperando que, de repente, reconozcan tu valor, pero necesitas demostrarles que sabes cuánto vales. Lo reconozcan o no, sus palabras se quedaron conmigo en los días previos a Navidad. Pasé horas eligiendo regalos pensados y costosos para todos, envolviéndolos a la perfección, como si un empaque hermoso pudiera lograr que mi familia me apreciara. Agendé una cita para arreglarme el cabello y el maquillaje, escogiendo un conjunto que proyectara éxito y confianza, en lugar de mi habitual intento de pasar desapercibida en los eventos familiares. El día antes de Navidad recibí una llamada de Michael, que sería la gota que derramó el vaso en una situación ya precaria. Sonaba nervioso, con la voz más baja de lo normal, como si estuviera llamando desde un lugar privado. Angie, odio pedirte esto, especialmente ahora, pero estoy en un verdadero aprieto, comenzó. Cerré los ojos, sabiendo ya lo que venía. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca si no hago un pago antes de fin de año. Solo necesito $15,000 para sacármelos de encima hasta que llegue mi comisión en febrero. $15,000. No era una cantidad insignificante, incluso con mi estabilidad financiera. Era el dinero que había estado reservando para una posible expansión de mi estudio. Michael, esa es mucha plata, dije con cautela, y todavía no has pagado el último préstamo. Lo sé, respondió apresurado, pero esto es diferente. Es mi casa, Angie. ¿A dónde irán Diane y los niños si la perdemos? Por favor. Te lo ruego, y no se lo digas a mamá y papá. Tú sabes cómo son. Ellos todavía piensan que me va de maravilla. Tras una larga pausa, acepté transferir el dinero, sumándolo a la cuenta mental que llevaba de fondos que probablemente nunca me serían devueltos. Al colgar, llamé a Lisa, necesitando desahogar mi frustración. Tienes que dejar de ser su cajero automático, dijo Lisa sin rodeos tras escucharme. Son adultos. Ángela, adultos que deberían ser responsables de sus propias decisiones financieras. ¿Pero qué se supone que haga? ¿Dejar que Michael y su familia se queden sin hogar? Tal vez enfrentar consecuencias reales lo obligue a tomar mejores decisiones, replicó ella. Y lo más importante, ¿cuándo vas a defenderte y exigir el respeto que mereces? Estas personas solo toman y toman de ti y ni siquiera son capaces de mostrar una gratitud básica. Mientras me preparaba para dormir esa noche, las palabras de Lisa se mezclaban con los consejos de Thomas de principios de semana. Por primera vez, me permití reconocer plenamente la ira que había estado reprimiendo durante años. Estaba cansada de ser la cuenta bancaria de la familia, cansada de que se despreciara mi éxito.
Cansada de encogerme para no agitar las aguas, tomé una decisión mientras me iba quedando dormida. Esta Navidad sería diferente. No me quedaría sentada en silencio, aceptando faltas de respeto. No ofrecería ayuda económica sin reconocimiento. Sí. No podían ver mi valor, yo se los mostraría. ¿Y si eso significaba conflicto? Que así fuera. Algunas relaciones necesitaban romperse antes de poder sanar. Llegué a la casa suburbana de mis padres exactamente a las 4 de la tarde del día de Navidad, con el maletero de mi coche lleno de regalos elegantemente envueltos. La casa colonial de 2 pisos parecía sacada de una postal, con luces blancas delineando el techo y las ventanas. Una corona en la puerta roja y velas artificiales brillando en cada ventana. Era exactamente el mismo esquema de decoración que habían usado desde mi infancia, sin variar ni un solo lazo. Respiré hondo, reuní mi compostura y el primer lote de regalos antes de dirigirme a la puerta principal. Podía escuchar risas y conversaciones desde dentro. El sonido me hizo dudar por un momento de mi determinación. Parte de mí todavía anhelaba ser incluida de verdad en esos cálidos momentos familiares en lugar de ser simplemente tolerada. En la periferia, mi padre abrió la puerta con los ojos arrugados por lo que parecía un placer genuino al verme. «Angela, lo lograste», dijo mi padre, apartándose para dejarme entrar. Llevaba puesto su suéter navideño, el mismo verde con renos que mi madre le había regalado hacía al menos 5 años. «Feliz Navidad, papá», respondí, esbozando una sonrisa mientras acomodaba los paquetes en mis brazos para poder darle un abrazo rápido. ¿Podrías ayudarme a traer el resto de los regalos? Dejé varios más en el coche, sus cejas se alzaron ligeramente al escuchar lo de varios más, pero asintió y me siguió afuera, mientras recogíamos los paquetes restantes. Hizo pequeños comentarios sobre el clima inusualmente cálido y el tráfico en las carreteras, cuidándose de evitar cualquier tema sustancial o personal. Dentro de la casa todo estaba cálido y lleno de aromas a pavo asándose y a pino. El gran árbol de Navidad dominaba la sala, rodeado de regalos apilados en varias capas. Fotos familiares adornaban la repisa, la mayoría mostrando a la familia de Michael y a los hijos de Sarah, con solo un pequeño marco que contenía una foto mía de graduación de hace casi una década. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un delantal bordado con hojas de acebo. Su mirada crítica recorrió mi vestido de diseñador, el peinado profesional y la carga de paquetes que traía en los brazos. «Por fin llegas», dijo, con un tono que sugería que estaba retrasada, aunque yo había llegado exactamente a la hora que ella había indicado. «Pon eso bajo el árbol y ven a saludar a todos». Sarah trajo su famoso pastel de camote y Michael nos está contando sobre su nuevo territorio de ventas. Sin saludo, sin feliz Navidad. Sin comentarios sobre mi apariencia ni sobre el evidente esfuerzo que había hecho. Tragué el dolor familiar y asentí, moviéndome para colocar mis regalos bajo el árbol, mientras mi padre desaparecía nuevamente en la sala, donde los demás estaban reunidos. La siguiente hora fue un torbellino de saludos tensos y conversaciones forzadas. Sarah, impecablemente vestida como siempre, me dio un abrazo rápido antes de volver a su relato sobre el recital de danza de su hija mayor. Michael me dio una palmada en el hombro con su característica confianza exagerada, aunque noté nuevas líneas de preocupación en su rostro. Su esposa, Diane, me ofreció una sonrisa comprensiva, una de las pocas reacciones genuinas que recibí. Julia, de regreso tras su más reciente intento universitario, apenas levantó la vista del teléfono para reconocer mi llegada. Cuando llegó el momento de abrir regalos, observé cómo mis presentes cuidadosamente elegidos eran recibidos con una apreciación apagada. El maletín de cuero de lujo que le compré a mi padre obtuvo un gracias educado, aunque sospeché que no sabía su verdadero valor. Mi madre admiró brevemente el paquete de spa y la bufanda de diseñador que le había dado antes de dejarlos a un lado para organizar la apertura de los demás regalos. Las ediciones limitadas que había rastreado para mis hermanos fueron reconocidas con sorpresa, pero rápidamente eclipsadas por la emoción de otros obsequios. Al pasar al comedor para la cena, descubrí que me habían sentado en el extremo más alejado de la mesa, frente a mi madre en la cabecera, con mi padre en el otro extremo. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Michael y Sarah ocupaban los lugares de honor más cercanos a nuestros padres, con sus cónyuges y hijos llenando el centro. Julia se sentaba al otro lado de mi madre, dejándome aislada en mi extremo. Salvo por mi sobrino de 10 años a mí. La mesa estaba hermosamente puesta, con la mejor vajilla de mi madre y copas de cristal que brillaban bajo la luz de la araña. El pavo estaba perfectamente dorado, rodeado de todos los acompañamientos tradicionales: relleno, salsa de arándanos, puré de papas, cazuela de ejotes y el platillo de camote de Sarah.
Colocado con orgullo cerca de mi madre, la conversación fluye a mi alrededor como el agua rodea una piedra. Mi madre hacía preguntas detalladas sobre el trabajo de Michael, asintiendo con aprobación, mientras él presumía de posibles comisiones y nuevos clientes. Todos fingiendo no saber de sus problemas financieros. Cuando mencionó unas vacaciones de lujo que planeaba para el verano, tuve que dar un largo sorbo de vino para evitar comentar cómo reconciliaba eso con su necesidad de pedirme dinero para la hipoteca. Sara dominó el siguiente tramo de la conversación con historias sobre los logros de sus hijos y su extenso trabajo como voluntaria en la escuela privada a la que asistían. Mi madre sonreía con orgullo, interviniendo con frecuencia para añadir más elogios o pedir detalles adicionales sobre la recaudación de fondos escolar que Sara estaba organizando. Sabes, Ángela, deberías considerar hacerte de voluntaria en algún lugar, dijo de pronto, girando su atención hacia mí por primera vez desde que nos habíamos sentado. Te haría bien salir y conocer gente. Especialmente porque pasas tanto tiempo sola con tu computadora. Antes de que pudiera responder que ya colaboraba regularmente con un programa de arte para jóvenes desfavorecidos. Sara se adelantó. Mamá, ya sabes que Ángela está ocupada con sus cosas de diseño, dijo, con un tono que sugería que mi carrera era un pasatiempo más que un negocio exitoso. No todo el mundo tiene tiempo para el servicio comunitario. Di otro sorbo de vino, recordándome mi resolución de defenderme, en realidad. Hago voluntariado 2 veces al mes en un programa de arte para niños de barrios de bajos recursos, respondí, manteniendo la voz firme. Y mi estudio dona servicios de diseño a varias organizaciones sin fines de lucro cada año. Hubo una breve pausa, mientras esa información se procesaba, antes de que mi madre simplemente dijera, bueno, eso está bien. Y enseguida se volvió hacia Julia. Cariño, cuéntales a todos sobre tus nuevas prácticas. Julia comenzó a describir su último experimento profesional. Un puesto no remunerado en una revista local del que ya se había quejado conmigo, diciendo que lo detestaba. Mi madre y mi padre la escuchaban con atención, haciéndole preguntas y ofreciéndole ánimos como si fuese la noticia más interesante del día. Cuando por fin hubo un respiro en la conversación, decidí compartir mi propia novedad. En realidad, el mes pasado mi estudio apareció en Design World y dije, intentando sonar casual. Hicieron un reportaje de 4 páginas sobre nuestro trabajo de rebranding para Clearwater Technologies. «Oh, ¿eso es una de esas revistas en línea?», preguntó mi madre con desdén. «No. Es una de las publicaciones impresas más prestigiosas de la industria del diseño», corregí. «Ser mencionada allí es un logro significativo». Hablando de logros, dijo mi madre de inmediato, apartando el tema. «Sara, ¿le contaste a Ángela que Chloe volvió a estar en el cuadro de honor?». La conversación se desvió una vez más. Mi noticia fue descartada antes de poder siquiera ser reconocida. Sentí la punzada familiar. Pero me recordé que su validación no era necesaria para que mi éxito fuese real. Mientras servían el postre, Michael trajo inesperadamente la conversación de vuelta hacia mí. «Oye, Clearwater Technologies es esa gran empresa de software. Creo que vi algo sobre su nueva imagen. ¿Ese fue tu trabajo?». Sorprendida por su interés, asentí sí. Rediseñamos por completo su identidad visual y su interfaz de usuario. Fue un proyecto de 6 meses, eso es impresionante, Angie dijo. Usando mi apodo de la infancia, esos tipos son enormes. Gracias, respondí. Genuinamente conmovida por ese raro reconocimiento de un miembro de mi familia. Mi madre frunció el ceño levemente. No puedo imaginar que te hayan pagado mucho. Por solo unos colores y fuentes nuevos, dijo. Ahora, ¿quién quiere café con su pastel? Sentí el calor subirme a las mejillas. En realidad, mamá. Fue un rebranding estratégico completo que aumentó el compromiso de los usuarios en un 40%. El contrato valió más de $200,000 para mi estudio. Un silencio cayó sobre la mesa. Mi padre levantó la vista de su pastel con las cejas alzadas, mientras Sara se quedó a medio bocado. Incluso Julia dejó el teléfono a un lado. La expresión de mi madre se endureció. No hay necesidad de exagerar. Ángela, todos sabemos que el diseño gráfico apenas está un paso por encima de hacer carteles para eventos escolares. No estoy exagerando, dije con firmeza. Mi empresa emplea 7 personas a tiempo completo y genera más de $500,000 al año. Mi madre dejó el tenedor con un golpe seco contra el plato de porcelana. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba directamente. Si también te va, ¿por qué insistes en vivir sola en ese diminuto apartamento? ¿Por qué no estás casada y con una familia como tu hermana? El éxito no se trata solo de dinero. Ángela, y francamente, siempre he pensado que exageras tus logros. Siempre has sido nuestra soñadora. Me quedé completamente quieta, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Mi condominio tiene más de 200 metros cuadrados. Mamá, tú nunca siquiera lo has visitado. Ella agitó la mano con desdén.
El punto es que, a tu edad, deberías tener más que mostrar en tu vida que unos dibujitos y un apartamento elegante. Sara nos ha dado 3 hermosos nietos. Michael ha construido una carrera exitosa en un campo respetable. Incluso Julia está encontrando su camino, la tensión alrededor de la mesa era palpable. Mi padre carraspeó, incómodo, Nancy, quizás. Este no sea el momento. Pero mi madre no había terminado. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a ese tono cortante y suave que yo conocía tan bien. Seamos honestos. Ángela siempre ha sido diferente, siempre en tu propio mundito. Hemos intentado guiarte hacia un camino más convencional, pero insistes en esta vida artística. ¿Y qué tienes para mostrar? Sin esposo, sin hijos. Solo clientes que podrían reemplazarte mañana, la miré casi sin respirar. Décadas de desprecio y críticas se cristalizaron en ese instante en una claridad perfecta. Esta era ella. Esto eran todos ellos. Y ningún logro mío cambiaría jamás eso. La verdad es que continuó. Con esa voz cargada de juicio final, que eres la hija más inútil que tenemos. Las palabras flotaron en el aire como humo. Michael bajó la vista a su plato. Sara se removió incómoda. Mi padre se incorporó a medias, con la boca entreabierta. Pero sin palabras. Los ojos de Julia se abrieron de par en par. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Pero no fue mi espíritu. Fue la cadena de silencio y conformidad que me había atado durante décadas. Me puse de pie lentamente, mi servilleta cayendo al suelo, olvidada. La silla chirrió contra el piso de madera. El sonido rebotando en la sala en silencio. Miré directamente, a los ojos de mi madre, sin miedo ya a su juicio. Mi voz salió firme y clara cuando por fin hablé. Entonces deja de llamarme cuando necesites dinero. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. El rostro de mi madre se vació de color, su boca se abrió levemente, pero no salió sonido alguno. Parecía como si la hubieran golpeado. Su compostura habitual completamente destrozada. Mi padre se levantó a medias de la silla, su expresión oscilando rápidamente entre la confusión y la alarma. «Ángela, ¿de qué estás hablando?», preguntó, aunque la incertidumbre en su voz sugería que, en el fondo, ya lo sabían. Michael seguía clavando la mirada en su plato, negándose a encontrar los ojos de nadie. Su esposa, Diane, nos observaba con una comprensión creciente que, finalmente se posó en Michael con una pregunta que temía formular en voz alta. Sara permanecía inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca, los ojos muy abiertos por la conmoción. Su esposo le tomó la mano, igualmente confundido por el súbito giro de la conversación. Julia fue la primera en romperse, con lágrimas brotando en sus ojos. «Angie», susurró, sonando de repente muy niña. Pero yo no había terminado. Años de sentimientos reprimidos brotaban ahora imparables, la presa rota para siempre. Déjenme decirles qué significa ser inútil, continué. Mi voz cobrando fuerza. Inútil no es la persona que levantó un negocio exitoso desde la nada. Inútil no es la persona que pagó las reparaciones del coche de papá el año pasado cuando se dañó la transmisión. Inútil no es la persona que cubrió la mitad de la matrícula de Julia cuando ustedes dijeron que no podían permitírselo. Me giré hacia Michael, que aún rehusaba mirarme. Inútil no es la persona que salvó tu casa de la ejecución hipotecaria 3 veces, Michael. $15,000 ayer mismo, ¿recuerdas? Encima de los 27,000 que ya me debías. Diane jadeó, girándose hacia su esposo. Michael, ¿eso es cierto? Me dijiste que tu jefe te había adelantado la comisión. Michael por fin levantó la cabeza, su rostro una máscara de vergüenza. «Angie, prometiste no decir nada», murmuró. «No, lo que hice fue permitirte seguir mintiéndole a todos sobre lo exitoso que eres», repliqué. No con crueldad, sino con firmeza. He estado encubriéndolos a todos ustedes durante años, fingiendo junto con ustedes que todo estaba bien cuando no lo estaba. Me giré hacia mi madre, cuyo asombro se transformaba en ira. «Me has llamado al menos una vez al mes en los últimos 5 años para pedirme dinero, mamá. El refrigerador nuevo lo pagué yo. Los medicamentos especiales del corazón de papá que no cubría el seguro, también yo. Las reparaciones del techo la primavera pasada. Yo otra vez. Le he dado a esta familia más de $100,000 en solo 3 años y ni una sola vez alguien me dijo gracias. Ni una sola vez alguien reconoció que mi pequeño negocio de dibujitos era lo que mantenía a esta familia a flote». Mi padre se hundió en la silla, con el rostro pálido. «Ángela, yo no lo sabía. Tu madre me dijo que esas cosas se habían cubierto con ahorros o con el seguro». «Claro que no lo sabías», dije, suavizando un poco mi tono. Nadie se suponía que lo supiera. Era el pequeño secreto sucio de esta familia, que la hija inútil era a la que todos recurrían cuando necesitaban ser rescatados. Sara por fin encontró su voz. «Pero nunca dijiste nada. Siempre actuabas como si no fuera gran cosa cuando necesitábamos ayuda. Porque quería que esta familia me valorara», admití.
Sintiéndome de repente vulnerable, pensaba que, si lograba ser lo bastante útil, lo bastante importante, algún día me verían. ¿De verdad me verían? Pero eso nunca iba a pasar, ¿verdad? Miré alrededor a sus rostros atónitos, sintiéndome extrañamente tranquila, ahora que, la verdad estaba finalmente al descubierto. Tengo un negocio exitoso que emplea a 7 personas. Soy dueña absoluta de mi casa. Tengo ahorros, inversiones y un plan de jubilación. Hago voluntariado regularmente, tengo amigos maravillosos y estoy en una relación amorosa con un hombre al que ninguno de ustedes se ha molestado en conocer. Por cualquier medida objetiva, no solo me va bien, estoy prosperando. Pero en esta familia, nada de eso importa porque no seguí el camino prescrito. La compostura de mi madre regresaba, con la mandíbula endurecida en esa línea terca tan familiar. No, tienes derecho a ventilar nuestros asuntos privados, así dijo fríamente. Si has ayudado a la familia económicamente, eso es lo que hace la familia entre sí. No te da derecho a echárnoslo en cara, no. Mamá, lo que hace la familia es apoyarse mutuamente tanto emocional como económicamente. Lo que hace la familia es celebrar los logros de los demás y ayudarse en los fracasos. Lo que hace la familia es vernos como realmente somos, no como tú quieres que seamos. Respiré hondo, de repente agotada por la confrontación, pero sabiendo que necesitaba terminar lo que había empezado. Durante años he intentado ganarme tu aprobación, tu amor, siendo la que arregla todo en esta familia. Ahora me doy cuenta de que eso nunca iba a funcionar. Tú no quieres una hija exitosa, quieres una hija dócil. La verdad sobre la situación financiera de Michael seguía extendiendo ondas en la sala. Diane le susurraba con urgencia, su expresión, una mezcla de dolor y traición. Me dijiste que estábamos bien, le escuché decir. Acabamos de comprar un coche nuevo. Tenemos que mantener las apariencias. Todos esperan que seamos exitosos, respondió él entre dientes. ¿Es por eso que estamos endeudados hasta el cuello?, replicó Diane, ya sin molestarse en bajar la voz. Porque quieres impresionar a tus padres. Sara se veía cada vez más incómoda mientras la conversación continuaba. Angela, no tenía idea de que estabas apoyando a todos de esa forma, dijo en voz baja. Deberías haber dicho algo. ¿Y habría hecho alguna diferencia?, le pregunté directamente. ¿Habrías empezado de repente a tratarme con respeto en lugar de con condescendencia? ¿Habría dejado mamá de compararme desfavorablemente contigo en cada oportunidad? Sara al menos tuvo la decencia de mostrar vergüenza. Nunca quise hacerte sentir menos, dijo. Supongo que simplemente me acostumbré a ser la hija favorita. Julia lloraba abiertamente ahora. ¿De verdad pagaste la mitad de mi matrícula?, preguntó entre lágrimas. Mamá y papá me dijeron que habían sacado una segunda hipoteca. Asentí, sintiendo una oleada de compasión por mi hermana menor, que había sido tan pieza en esta dinámica familiar como yo. No querían que lo supieras. No querían que nadie supiera que las finanzas familiares no eran tan sólidas como aparentaban. Mi padre se levantó lentamente, con los hombros caídos. Angela tiene razón, dijo, con una voz más firme de lo que le había escuchado en años. No hemos sido honestos con nosotros mismos, ni entre nosotros, y no hemos tratado a Angela de manera justa. Miró a mi madre, que lo observaba incrédula. Nancy, nuestra hija merece una disculpa. Pero mi madre no estaba lista para ceder. Esto es ridículo, soltó con dureza. Si Angela decidió ayudar económicamente a la familia, fue su decisión. Nadie la obligó, y si se siente poco apreciada, quizá debería considerar que dar esperando gratitud no es realmente dar. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía: no habría reconocimiento. No habría disculpa, no habría cambio. No ese día, quizá nunca la sentí lentamente, aceptando al fin esa realidad. Tienes razón en algo, mamá. Nadie me obligó. Elegí ayudar porque amo a esta familia. A pesar de todo. Pero ahora estoy tomando una decisión diferente. Me alejé de la mesa y subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes, donde había dejado mi bolsa. La habitación seguía igual que en mis años de adolescencia, con la misma colcha púrpura y los pósters de bandas que había dejado atrás hacía tiempo. Se sentía como un museo dedicado a una persona que ya no existía. Rápidamente reuní mis cosas, escuchando las voces elevadas desde abajo, mientras las revelaciones seguían sacudiendo a la familia. Parte de mí se sentía culpable por el caos que había provocado en Navidad, pero una parte más fuerte sentía alivio de que la verdad por fin estuviera al descubierto. Que eligieran afrontarla o seguir negándola ya era su decisión, no mi responsabilidad. Cuando bajé las escaleras con mi bolsa, mi padre me interceptó en el pasillo. Angela, por favor no te vayas así, suplicó con la voz quebrándose. Ligeramente. Podemos hablarlo. Podemos arreglar las cosas. Lo miré con una compasión genuina. Papá, esto no se puede arreglar en una sola conversación. Esto lleva acumulándose durante décadas.
necesito espacio ahora mismo. Y, siendo honesta, creo que la familia necesita tiempo para procesar todo lo que se ha dicho. No tenía idea, dijo en voz baja, sobre el dinero, sobre cómo te sentías. Sabía que no era perfecto. Pero no lo comprendía. Lo sé, papá, dije con suavidad, y ese es parte del problema. No has querido ver la realidad de nuestra dinámica familiar desde hace mucho tiempo. Él asintió con tristeza y luego me sorprendió al estrecharme en un fuerte abrazo. Estoy orgulloso de ti, susurró. Debería habértelo dicho más seguido. Lo abracé de vuelta, sintiendo una mezcla complicada de amor, tristeza y alivio, al separarnos. Vi lágrimas en sus ojos que reflejaban las mías. Desde el comedor podía escuchar la voz de mi madre elevándose con indignación a Michael y Diane, discutiendo en un tono bajo pero intenso, y a Sarah intentando sin éxito restaurar el orden. Era el sonido de una fachada cuidadosamente construida que finalmente se derrumbaba bajo el peso de verdades reprimidas durante demasiado tiempo, sin decir otra palabra a mi padre. Caminé hasta la puerta principal, salí al frío atardecer de diciembre y cerré la puerta con firmeza detrás de mí. En mi coche, me quedé sentada un momento con las manos sobre el volante, soltando un largo y tembloroso suspiro que parecía arrastrar años de tensión mientras me alejaba de la casa de mi infancia. Las luces navideñas se difuminaban entre mis lágrimas. Sentí algo inesperado, no arrepentimiento ni siquiera ira, sino una profunda sensación de libertad. Por primera vez en mi vida adulta. Había dicho mi verdad, sin disculpas ni concesiones. Fuera lo que sucediera después, lo enfrentaría. Como mi yo auténtico, sin volver a doblarme para encajar en la forma que mi familia esperaba. El trayecto de regreso a mi condominio fue surrealista. Las luces de Navidad brillaban en casas y escaparates. Música festiva sonaba suavemente en la radio y el mundo seguía su curso normal. Mientras mi realidad personal había sido completamente sacudida. Las lágrimas venían en oleadas, no exactamente de tristeza, sino de la abrumadora liberación de emociones que había contenido durante tanto tiempo. Cuando llegué a casa, me quedé en mi plaza de estacionamiento durante varios minutos, reuniendo fuerzas para entrar y enfrentar las secuelas de lo que acababa de suceder. Mi teléfono había estado vibrando sin parar dentro de mi bolso, pero aún no lo había mirado. Parte de mí quería lanzarlo a la nieve y no volver a verlo jamás. Finalmente subí a mi condominio. Dejé las llaves y la bolsa junto a la puerta, y me dejé caer en el sofá. Solo entonces revisé el teléfono, 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Una avalancha digital del derrumbe familiar. La primera llamada que devolví fue a Thomas. Contestó de inmediato, la preocupación evidente en su voz. Angie, ¿estás bien? He estado preocupado, enfermo. Se suponía que me llamarías después de la cena. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero mi voz se quebró y las lágrimas volvieron. Lo hice. Thomas, finalmente me enfrenté a ellos. Pero fue mucho peor de lo que esperaba. Él escuchó, con paciencia, mientras yo le relataba los acontecimientos de la noche, desde el comentario hiriente de mi madre hasta mi respuesta explosiva y mi apresurada salida. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que hablara. Estoy tan orgulloso de ti, dijo al fin. Eso requirió un valor increíble. No se siente como valentía, admití, se siente como si acabara de hacer estallara toda mi familia en Navidad. Tal vez era necesario que pasaran, sugirió con suavidad. A veces las cosas tienen que romperse por completo antes de poder reconstruirse en algo más sano. Hablamos casi una hora. Su perspectiva calmada ayudándome a procesar las emociones que giraban dentro de mí. Cuando finalmente colgamos, se ofreció a venir, pero rechacé. Necesitaba tiempo a solas para ordenar mis pensamientos. Después de una ducha caliente y cambiarme de ropa, volví al teléfono, preparándome para enfrentar la avalancha de mensajes. Decidí leer en lugar de escuchar. Aún no estaba lista para oír las voces de mis familiares. Los mensajes de Julia llegaron primero, una serie cada vez más emotiva. Angie, ¿estás bien? No tenía idea de lo de la matrícula. Lo siento muchísimo. Por favor, llámame. Te quiero. Me siento fatal. Nunca vi cómo mamá te trataba. Estaba demasiado metida en mis cosas. Sus mensajes eran los más sinceros y genuinamente arrepentidos, lo cual no me sorprendió. De todos mis hermanos, Julia era la que menos estaba atrapada en los patrones disfuncionales de la familia. Michael solo había enviado 2 mensajes breves e incómodos. Tenemos que hablar de esto en privado. Diane está realmente molesta. Muchas gracias. Su respuesta era exactamente lo que esperaba. Enfocada en controlar daños en lugar de afrontar los problemas de fondo o asumir responsabilidad. Los mensajes de Sarah eran más largos y complejos. Estoy en shock ahora mismo. Nunca me di cuenta de cuánto estabas haciendo por todos económicamente. Mamá está absolutamente fuera de sí. Papá se la llevó arriba después de que te fuiste. Sé que no siempre hemos estado cerca, pero quiero que sepas que respeto lo que has logrado.
Creo que he estado celosa de tu libertad, para ser honesta. Ese último mensaje me sorprendió. ¿Sara celosa de mí? La hija perfecta. La que siempre había hecho todo bien, según los estándares de mi madre. Nunca se me había ocurrido que pudiera envidiar mi camino menos convencional. Había un solo mensaje de mi padre. Simple pero profundo. T. Fallé como padre. Lo siento mucho, Angela. Te quiero. Notablemente ausente estaba cualquier mensaje de mi madre. No me sorprendió. Pero la confirmación de su silencio aún dolía. Apagué el teléfono después de leerlos, todavía sin estar lista para responder a ninguno. En cambio, me envolví en una manta en el sofá, mirando el pequeño árbol de Navidad en la esquina de mi sala, sus luces parpadeando constantemente en la oscuridad. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol entrando por mis ventanas y una extraña sensación de ligereza. A pesar del torbellino emocional del día anterior, había dormido más profundamente que en meses. Como si un gran peso se hubiera levantado de mi subconsciente. Preparé café y revisé el teléfono otra vez. Durante la noche, Julia había enviado un largo correo en lugar de más mensajes de texto. Escribió sobre cómo siempre me había admirado, pero había estado influenciada por la actitud despectiva de nuestra madre. Se disculpaba por dar por sentada mi ayuda y prometía ser más consciente de la dinámica familiar de ahora en adelante. Sus palabras eran reflexivas y maduras, mostrando una profundidad que nunca le había reconocido. También había un correo de mi padre, más largo y detallado que su mensaje de texto. Explicaba que él y mi madre habían discutido hasta tarde en la noche, enfrentándola finalmente sobre su trato hacia mí a lo largo de los años. Admitía su propia cobardía al no defenderme antes y pedía una oportunidad para reconstruir nuestra relación en términos más honestos. Terminaba diciendo que estaba orgulloso de la mujer y la profesional en la que me había convertido, palabras que había anhelado escuchar de él durante décadas. La comunicación más sorprendente vino de Michael. No fue un texto ni un correo, sino una notificación de transferencia bancaria, $5,000, con el concepto primer reembolso, más por venir. Era una pequeña fracción de lo que me debía. Pero el reconocimiento significaba más que el dinero. Durante las siguientes semanas, mantuve la distancia mientras procesaba lo sucedido. Respondí de forma selectiva a los mensajes, estableciendo límites que antes habrían sido impensables. Le dije a Julia que estaría feliz de hablar cuando regresara a la ciudad después de las fiestas. Agradecí a Michael el reembolso parcial, pero rechacé su sugerencia de simplemente superar todo este asunto. Organicé un encuentro con mi padre para tomar café en enero, en un lugar neutral y lejos de la influencia de mi madre. Thomas fue mi roca durante este periodo, brindándome apoyo sin presionarme en ninguna dirección. Este es tu camino, me decía, estoy aquí para lo que decidas. Lise fue más directa en su valoración cuando nos encontramos para nuestra cena semanal. Ya era hora, declaró, levantando su copa en un brindis. Por Angela, que finalmente encontró su voz, todavía no estoy segura de haber hecho lo correcto, admití, especialmente hacerlo en Navidad. Frente a todos, a veces lo correcto y lo cómodo son cosas completamente distintas, replicó. Ellos han estado cómodos con su versión de la realidad durante años, mientras tú te asfixiabas. Tal vez un poco de incomodidad era exactamente lo que necesitaban. En enero comencé a ver a una terapeuta, la doctora Rivera, especialista en dinámicas familiares. Nuestras sesiones me ayudaron a comprender que mi confrontación no había creado la disfunción familiar, sino que simplemente había expuesto lo que siempre estuvo allí. Tu madre exhibe comportamientos clásicos de narcisismo, explicó la doctora Rivera durante una sesión. Creó un sistema familiar donde todos jugaban papeles asignados para mantener su visión de la familia perfecta. Tú rompiste ese sistema al negarte a seguir desempeñando tu rol. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Eso depende en parte de ti. Y en parte de ellos, respondió. No puedes controlar cómo reaccionen, pero sí puedes decidir qué tipo de relación estás dispuesta a aceptar de aquí en adelante con la guía de la doctora Rivera. Comencé a establecer límites claros. Ya no daría asistencia económica de manera automática cuando me la pidieran. Esperaría respeto básico y reconocimiento de mis logros. No me sometería a críticas ni comparaciones. Y quizá lo más importante, ya no me encogería para que otros se sintieran cómodos. El proceso no fue fácil ni lineal. Hubo conversaciones difíciles, retrocesos y momentos de duda. Mi madre seguía resistiéndose al cambio, aferrada a su narrativa de que yo era egoísta y demasiado sensible. Pero comenzaron a ocurrir cambios graduales en mis relaciones con los demás miembros de la familia. Michael, al enfrentar la realidad de su situación financiera sin mi red de seguridad, finalmente tuvo conversaciones honestas con Diane sobre sus finanzas. Se mudaron a una casa más asequible y comenzaron a trabajar con un consejero financiero. Nuestra relación seguía siendo tensa,
Pero había una nueva honestidad entre nosotros que se sentía como un avance. Sara y yo empezamos a desarrollar una amistad genuina por primera vez en nuestra vida adulta, sin las constantes comparaciones de mi madre separándonos. Descubrimos intereses comunes y un respeto mutuo. Ella confesó que su vida aparentemente perfecta tenía sus propios desafíos importantes. Y yo compartí más sobre mis éxitos y dificultades en los negocios. Julia volvió a la escuela con una nueva determinación, sin dar por sentado el apoyo financiero. Ella empezó a pasar por mi estudio con regularidad, mostrando un interés genuino en mi trabajo y, de vez en cuando, pidiéndome consejos sobre su carrera. La diferencia de edad, que siempre nos había hecho sentir como extrañas, ahora parecía menos importante, pues nos relacionábamos como adultas. Mi padre fue quien hizo los cambios más drásticos. Comenzó a enfrentarse más seguido a mi madre, negándose a permitir sus comportamientos manipuladores. Visitó mi estudio y conoció a Thomas, mostrando un interés real en mi vida por primera vez. En una conversación particularmente significativa, admitió que siempre había admirado mi creatividad y mi independencia, pero que se había sentido demasiado intimidado por mi madre para demostrarlo. Durante esos meses de reajuste familiar, yo seguía enfocándome en mi propio crecimiento y felicidad. Mi negocio prosperaba. Mi relación con Thomas se profundizaba y había desarrollado una nueva confianza en situaciones sociales que antes me producían ansiedad. Empecé a dar charlas en conferencias de diseño, a guiar a jóvenes diseñadores y hasta enseñar un curso en la Facultad de Arte local. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Ya no medía mi valor con la aprobación de mi familia. Ya no sentía la necesidad de ganarme amor a través de apoyo financiero o logros. Empecé a creer de verdad lo que intelectualmente había sabido durante años, que era exitosa, capaz y digna de respeto simplemente por ser quien era. Cuando Thomas me propuso matrimonio a finales de la primavera, acepté con alegría, sin complicaciones por preocupaciones sobre la reacción de mi familia. Planeamos una boda pequeña que reflejara nuestros valores en lugar de las expectativas de los demás. Y cuando surgieron las inevitables preguntas sobre quién sería invitado y qué papeles desempeñarían los familiares, tomé decisiones basadas en lo que se sentía correcto para mí, no en lo que generara menos conflicto para el verano. Llevaba más de 6 meses sin hablar directamente con mi madre. A través de mi padre, sabía que seguía enfadada por lo que consideraba una humillación pública de la familia, aún incapaz de reconocer su papel en la dinámica disfuncional. Aunque una parte de mí seguía esperando una reconciliación. Había aceptado que quizá nunca sucedería en términos que fueran saludables para mí. Lo que más me sorprendió de ese periodo de distanciamiento no fue el dolor que ya anticipaba, sino el alivio. Sin el desgaste constante de intentar ganarme la aprobación de mi madre, tenía más energía emocional para las personas y actividades que de verdad me traían alegría. La ausencia de interacciones tóxicas creó espacio para las positivas, y me descubrí más feliz y en paz de lo que había estado en años. La siguiente Navidad se acercaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había mantenido distintos niveles de contacto con algunos familiares durante el año, pero aún no había decidido si asistiría a la reunión anual. Thomas dejó la decisión completamente en mis manos, ofreciéndose a apoyarme en lo que eligiera. Tras mucha reflexión y varias sesiones productivas con la doctora Rivera, decidí ir. Pero con diferencias cruciales respecto a años anteriores, me hospedaría en un hotel en lugar de mi antigua casa. Llevaría a Thomas, insistiendo en que mi pareja de ya 4 años fuera incluida y respetada. Y, lo más importante, llegaría con límites claros y con la disposición de marcharme si esos límites eran violados. Piénsalo como un experimento en tu nueva dinámica familiar, me sugirió la doctora Rivera. No estás volviendo a los viejos patrones, sino probando si unos nuevos y más sanos son posibles. Cuando llegamos a la casa de mis padres en Nochebuena, el ambiente era visiblemente distinto al de otros años. Mi padre nos recibió cálidamente, en la puerta, abrazando tanto a Thomas como a mí con afecto genuino. Julia corrió hacia nosotros, su rostro iluminándose al vernos. Sara ofreció una sonrisa tentativa pero sincera, con su esposo e hijos alineados detrás de ella. Mi madre estaba un poco apartada, su expresión cuidadosamente neutral. Había aceptado, a través de mi padre, ciertas condiciones para la fiesta, ninguna crítica a mis decisiones. Ningún comentario despectivo sobre mi carrera y respeto hacia Thomas como mi pareja elegida. Hasta el momento lo estaba cumpliendo. Aunque su postura rígida sugería que no le resultaba fácil. Bienvenida a casa, Angela dijo formalmente, extendiendo la mano hacia Thomas. Y bienvenido a nuestro hogar, Thomas. Hemos oído mucho sobre ti. No fue cálido, pero sí civilizado, y en ese punto era suficiente. La velada transcurrió con una atmósfera inusual, algo incómoda, pero no hostil.
Michael y Diane llegaron de últimos, su estilo de vida más modesto evidente, en los regalos menos extravagantes y en su vestimenta. Michael me saludó con un abrazo genuino, susurrándome un gracias al oído. Aunque no especificó por qué, la cena fue más tranquila que en años anteriores. La conversación fluyó de manera más equitativa, con espacio para que cada persona compartiera sus noticias y experiencias. Cuando mencioné un importante cliente nuevo que había conseguido mi estudio, hubo preguntas reales y felicitaciones, en lugar de cambios rápidos de tema. Cuando Thomas habló de su trabajo como arquitecto, todos escucharon con aparente interés. Mi madre permaneció mayormente callada, interviniendo solo para dirigir el servicio de la comida o responder a preguntas directas. La sorprendí observándome varias veces con una expresión que no logré interpretar entre la curiosidad y la confusión, como si viera a una desconocida en su propia casa, después de la cena. Mientras los demás se dirigían a la sala para el café y el postre, mi madre me sorprendió al pedirme que la ayudara en la cocina. Con cautela, pero dispuesta, la seguí a la habitación, que siempre había sido su territorio. Durante varios minutos trabajamos en silencio, yo enjuagando platos mientras ella guardaba sobras en recipientes. Finalmente, habló, con una voz más suave de lo que estaba acostumbrada a oírle. «Te ves bien». Angela dijo sin mirarme a los ojos, «Tu negocio debe de irte bien». «Así es», respondí simplemente, «gracias por notarlo». Otro silencio se extendió entre nosotras, tenso por las palabras no dichas. Cerró el refrigerador y se volvió hacia mí por completo. «Quiero que sepas que he estado viendo a alguien», un terapeuta añadió rápidamente. Al ver mi confusión, tu padre insistió después de todo lo que pasó. Era quizá lo último que esperaba oír de ella. Mi madre, que siempre había desestimado la terapia como algo para personas débiles incapaces de resolver sus propios problemas, estaba viendo a una terapeuta. «Es bueno escuchar eso», alcancé a responder. «No, estoy de acuerdo con todo lo que dicen», continuó, con un atisbo de su conocida defensividad. «Pero me ha hecho pensar en ciertas cosas de manera diferente. En las expectativas y el control», acomodó un paño de cocina con precisión innecesaria. «En por qué necesitaba que todos encajaran en ciertos roles». Permanecí en silencio, intuyendo que interrumpir podría descarrilar la difícil confesión hacia la que se encaminaba. «Me criaron para creer que solo había una manera correcta de vivir», dijo al cabo, universidad, matrimonio, hijos, en ese orden. El éxito significaba estabilidad financiera y respetabilidad social. Cualquier otra cosa era fracaso. Me lanzó una mirada fugaz. «Cuando elegiste un camino distinto, lo vi como un rechazo a todo lo que valoraba. A todo lo que había intentado enseñarte». «No, era un rechazo», mamá, dije en voz baja. «Era solo yo encontrando mi propio camino», asintió con rigidez. Mi terapeuta sugirió algo similar, que tus decisiones tenían que ver contigo, no conmigo. Una pequeña risa sin humor se le escapó. «Al parecer, tengo la tendencia de convertir todo en algo sobre mí». Ese nivel de autoconciencia, por más reacio que fuera, resultaba asombroso viniendo de ella. No estaba segura de cómo responder, así que simplemente esperé. «No voy a disculparme por querer lo que creía que era lo mejor para ti», continuó, levantando ligeramente la barbilla, «pero puedo reconocer que fui inflexible y que dije cosas hirientes que no debí decir». No era exactamente una disculpa, pero viniendo de mi madre era algo sin precedentes. Sentí una mezcla compleja de emociones, validación, heridas persistentes. Esperanza cautelosa. «Gracias por decirme esto», dije finalmente, «significa mucho escucharlo de ti». Asintió una sola vez, con brusquedad, como si estuviera concluyendo una transacción de negocios. «Tu Thomas parece un buen hombre», él dijo, cambiando de tema, «estable. Responsable, lo es», respondí, «también es creativo, me apoya. Y me hace reír todos los días». Una leve sonrisa asomó en sus labios. «Bien, eso está bien», vaciló, y luego añadió, «me gustaría ver tu estudio alguna vez, si te parece bien». La rama de olivo era pequeña, pero significativa. «Me gustaría eso», respondí con honestidad. Nos reunimos de nuevo con los demás en la sala. El aire entre nosotras no estaba exactamente despejado, pero sí algo más liviano. Al acomodarme junto a Thomas en el sofá, él me apretó la mano con una pregunta silenciosa. Yo le devolví la presión, enviando el mensaje de que todo estaba bien. El resto de la velada transcurrió en paz, sin el drama ni las heridas que habían caracterizado tantas reuniones familiares previas. Cuando Thomas y yo nos fuimos al hotel, hubo abrazos genuinos y promesas de volver a vernos pronto que, por primera vez, parecían que realmente se cumplirían. En la habitación del hotel, Thomas me preguntó por mi conversación en la cocina, con mi madre. Después de contársela, se mostró pensativo. «No fue exactamente una reconciliación entre lágrimas», observó. No la admití con una pequeña risa, pero para mi madre fue monumental. Reconoció que podría haberse equivocado en algo.
Nunca pensé que vería ese día. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán? Preguntó. Me tomé un momento para considerar la pregunta. Creo que ya han cambiado. No perfectamente, no por completo, pero lo suficiente para que sea posible una relación. Un tipo diferente de relación, con espacio para que yo sea yo y ellos sean quienes son. En los meses que siguieron, ese frágil nuevo equilibrio continuó desarrollándose. Mi madre visitó mi estudio como había prometido, haciendo un esfuerzo visible por comprender y apreciar mi trabajo. Establecimos una rutina de almuerzos mensuales, a veces incómodos, pero cada vez más genuinos. Probablemente nunca comprendería ni aprobaría del todo todas mis decisiones, pero estaba aprendiendo a respetarlas. Y yo estaba aprendiendo a aceptar sus limitaciones, sin tomarlas como algo personal. Mis relaciones con mis hermanos siguieron evolucionando de manera positiva. Michael finalmente devolvió la mayor parte de lo que me debía, no solo en lo financiero, sino también con gratitud y respeto sinceros. Sara y yo descubrimos un interés compartido en la vida sostenible, que nos dio un terreno común más allá de la dinámica familiar. Julia se graduó de la universidad e incluso trabajó brevemente como pasante en mi estudio, mostrando un sorprendente talento para el marketing. Mi padre, quizá el más transformado por los acontecimientos de aquella confrontación navideña, se convirtió en uno de mis mayores defensores. Exhibía con orgullo mis premios de diseño en su oficina, me presentaba ante sus amigos como mi hija, la emprendedora exitosa, y dejaba claro, a través de 1000 pequeños gestos, que me valoraba, exactamente tal como era. En cuanto a mí, el recorrido de ese año me enseñó lecciones que llevaría conmigo para el resto de mi vida. Aprendí que decir tu verdad, por difícil que sea, es en última instancia menos doloroso que vivir una mentira. Aprendí que el amor verdadero no exige que te empequeñezcas para acomodar las inseguridades de otros. Aprendí que los lazos familiares pueden renegociarse y redefinirse a medida que crecemos y cambiamos. Y quizá lo más importante, aprendí que, a veces, hay que romper los viejos patrones para crear espacio para los nuevos. Esa confrontación, aunque aterradora en el momento, fue necesaria para interrumpir el sistema disfuncional en el que habíamos estado atrapados durante décadas. El dolor temporal hizo posible una sanación más profunda que de otro modo nunca habría ocurrido. Al mirar alrededor de la mesa en la siguiente cena de Navidad, celebrada en mi condominio, con todos contribuyendo, con platos y conversación, sentí una profunda sensación de paz. La familia frente a mí no era perfecta. Todavía teníamos tensiones, malentendidos y momentos en los que recaíamos en viejos hábitos. Pero lo intentábamos todos, a nuestra manera, en crear algo más sano de lo que habíamos tenido antes. Mi madre me sostuvo la mirada desde el otro extremo de la mesa y me ofreció una pequeña sonrisa genuina, algo que un año antes habría sido inimaginable. En ese momento comprendí que, a veces, debemos arriesgarnos a perder a la familia tal como la hemos conocido para poder ganar a la familia como podría ser. Que, a veces, lo más amoroso que podemos hacer es dejar de aceptar lo inaceptable, incluso cuando hacerlo se siente como una traición. Al levantar mi copa para brindar por las fiestas, miré los rostros de aquellos por quienes había luchado, tanto para ser vista, y entendí que el reconocimiento más importante había venido de mí misma. El viaje nunca se había tratado realmente de obtener su aprobación, sino de reclamar mi propio valor, de mantenerme firme en el conocimiento de quién era. Sin importar quiénes los demás pensaran que debía ser, ¿alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que no podían ver tu verdadero valor? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué límites estableciste para proteger tu autoestima? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más relatos auténticos sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Gracias por escuchar y recuerda, a veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente ser tú mismo, sin disculpas y por completo.